Imagina que Machu Picchu no fue construida para ser vista desde fuera, sino para proteger lo que yace debajo. Que todo su esplendor visible, los templos, las terrazas, las piedras perfectamente talladas, existe solo como una fachada, para ocultar algo enterrado, sellado y deliberadamente ignorado durante más de un siglo. Cuando Hiram Bingham llegó en 1911, ya los locales sabían que en lo alto de esa montaña había ruinas. Pero lo que nunca se dijo es que ciertas zonas, como el Templo del Sol, parecían diseñadas para guardar silencio, no para ser exploradas. Décadas más tarde, algo inesperado ocurrió. En 2002, un equipo de investigadores europeos utilizó georradares para estudiar el subsuelo del santuario. Bajo el Templo del Sol detectaron una cámara subterránea rectangular, perfectamente delimitada, con densidad distinta al resto de la roca y cubierta por una losa de piedra, que jamás ha sido removida. Todo indica que fue construida intencionalmente, y sin embargo, nadie ha podido entrar. Si estas estructuras ocultas te generan la misma intriga que a nosotros, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita, para seguir desenterrando lo que nunca se ha contado. Después del hallazgo, los arqueólogos solicitaron permiso para excavar. La respuesta del Estado peruano fue una negativa rotunda, sin argumentos técnicos ni planes alternativos de estudio. Desde entonces la cámara permanece sellada. Nadie ha vuelto a examinarla. Nadie ha tocado esa losa. La existencia de esta cámara ha sido borrada del discurso público, a pesar de los documentos que demuestran su detección. ¿Por qué negarse a abrir un espacio que podría revelar una parte clave de la historia? Algunos creen que en su interior yacen restos de personajes de alto rango, líderes religiosos cuya existencia no encajaría con la narrativa incaica dominante. Otros aseguran que no se trata de tumbas, sino de un depósito ritual con objetos de poder. Hay incluso quienes afirman que Machu Picchu fue construida sobre una base mucho más antigua, y que esta cámara es el único fragmento que ha sobrevivido de una civilización anterior. Las teorías se multiplican, pero todas comparten un punto en común: el silencio. No solo el silencio de la piedra, sino el institucional. Desde 2002, no se ha autorizado ningún estudio con radar, ninguna excavación dirigida, ninguna explicación oficial sobre la negativa a investigar. Es como si se protegiera algo más que ruinas, como si abrir esa cámara pudiera desmoronar una estructura mayor, no de piedra sino de historia, de poder y de control. Porque Machu Picchu esconde una cámara prohibida hoy, y lo que hay dentro podría cambiar lo que sabemos o lo que nos dejan saber. Y sin embargo, esa cámara sigue ahí, intacta, invisible para los turistas que caminan sobre ella sin saberlo. El Templo del Sol, considerado uno de los puntos más sagrados de Machu Picchu, no fue escogido al azar. Su orientación está alineada con el solsticio de invierno, y cada 21 de junio, la luz entra por una de sus ventanas e ilumina un punto exacto del altar interior. Pero lo que muchos desconocen es que justo debajo de ese altar comienza la anomalía detectada por el radar. No es una grieta, ni una cámara natural, ni un error del escaneo. Es una estructura artificial enterrada. Según los registros técnicos, tiene al menos 3 metros de altura y una forma regular. Y está sellada. Lo más desconcertante es que, tras el hallazgo, el Ministerio de Cultura no solo negó el permiso para excavarla, sino que impidió el acceso a los datos completos del estudio. Desde entonces, se ha prohibido el uso de equipos de penetración de tierra en las áreas más sensibles de la ciudadela. No es que no haya recursos, es que no quieren que se investigue. ¿Por qué? Hay una teoría que se repite en boca baja entre guías y exploradores independientes, que Machu Picchu no fue una ciudad, sino una especie de bóveda, un contenedor diseñado para preservar algo. Y lo más importante, podría no estar en sus plazas ni en sus templos, sino en lo que aún no se ha abierto. Algunos investigadores han sugerido que la cámara podría contener ofrendas funerarias de un linaje especial, un grupo que no se corresponde con la nobleza inca conocida. Otros han especulado que se trata de un archivo, una especie de cápsula cultural sellada durante una época de crisis. Incluso hay quienes creen que la cámara contiene elementos que no pertenecen a esta cultura, ni a este tiempo. Estas hipótesis han sido desestimadas públicamente, pero nunca refutadas con evidencia.
Lo único claro es que se ha decidido no saber. Y eso, por sí solo, ya es un misterio. La arquitectura de Machu Picchu demuestra un conocimiento avanzado de geología, sismología y astronomía. ¿Por qué entonces no pensar que sus constructores también sabían cómo ocultar lo más valioso? Nada en su diseño es improvisado. Cada piedra, cada ángulo, cada orientación parece tener un propósito. Y aún así, estamos caminando sobre un vacío, lleno de preguntas sin atrevernos a levantar la tapa. ¿Qué tan peligrosa puede ser la verdad como para preferir la ignorancia? ¿Quién decide lo que debe mantenerse sellado para siempre? Esta cámara no ha sido abierta, no porque no se pueda, sino porque alguien ha decidido que no se debe. Y eso, en un lugar como Machu Picchu, lo cambia todo. La negativa a excavar esa cámara no es un hecho aislado, sino parte de un patrón más amplio. Desde hace décadas, investigadores independientes han reportado la existencia de otras cavidades, pasajes ocultos y estructuras anómalas en diferentes puntos de la ciudadela. En 2010, un grupo de exploradores locales afirmó haber encontrado una abertura, estrecha al borde de una de las terrazas exteriores, un hueco que parecía conectar con un túnel descendente. Pero a los pocos días, la entrada fue sellada con bloques y nadie volvió a hablar del tema. Lo mismo ocurrió con un proyecto de mapeo subterráneo que fue cancelado sin explicación oficial. ¿Por qué tanta resistencia a mirar debajo de la superficie? En otras culturas antiguas, los túneles eran considerados caminos hacia el inframundo o pasajes de iniciación. En Machu Picchu, muchas estructuras están construidas sobre fallas geológicas activas, lo que sugiere que los incas buscaban puntos de energía específicos. El Templo del Sol, por ejemplo, está edificado sobre una formación de granito, que resuena con baja frecuencia al ser golpeada. Este fenómeno, llamado resonancia geológica, ha sido documentado en sitios sagrados de todo el mundo. Algunos investigadores sostienen que estas propiedades vibracionales no eran casuales, sino parte de un conocimiento más amplio sobre energía terrestre. Si eso es cierto, la cámara sellada podría estar ubicada estratégicamente sobre un nodo de poder, un punto de intersección energética que tenía un propósito más allá de lo simbólico. A esto se suman las alineaciones astronómicas. Machu Picchu está orientada con precisión hacia fenómenos celestes como los solsticios, el cruce del Sol por el cenit y ciertas constelaciones visibles durante el calendario agrícola andino. No se trata solo de arquitectura ritual. Parece un observatorio, una máquina de piedra para registrar el tiempo y la energía. Y si la cámara también responde a esas coordenadas. Y si su activación no era solo física, sino también astronómica o vibracional. Hay estudios que sugieren que ciertas combinaciones de sonido, luz y orientación pueden activar mecanismos ocultos en estructuras antiguas. No estamos hablando de magia, sino de ingeniería simbólica. Tal vez por eso no se ha querido excavar. No porque se tema dañar la estructura, sino porque abrirla sin entender su propósito podría ser como romper una cerradura, sin saber lo que contiene la puerta. Y tal vez eso sea lo más inquietante, que en pleno siglo XXI, con toda la tecnología a nuestro alcance, aún haya lugares que nos dicen claramente no entres, y que haya quienes obedecen sin hacer preguntas. Machu Picchu parece hablarnos desde el pasado, pero quizás no hemos aprendido todavía a escuchar lo que realmente está diciendo. Pero si hay algo que hace aún más extraño el silencio en torno a esta cámara, es lo que ha ocurrido con quienes han intentado romperlo. Varios investigadores que hablaron públicamente sobre la estructura subterránea fueron retirados de sus proyectos, desacreditados o simplemente ignorados. David Crespi, uno de los primeros en denunciar la existencia de la cámara bajo el Templo del Sol, publicó imágenes de radar, mediciones y hasta la propuesta de excavación. A pesar de la claridad de los datos, su estudio fue marginado del circuito académico oficial. Las instituciones peruanas alegaron falta de pruebas suficientes y nunca se autorizó ningún acceso físico a la cámara. Más adelante, un equipo japonés intentó replicar el estudio, pero se les negó el ingreso con equipos de escaneo profundo. Desde entonces, cualquier solicitud de intervención en esa zona ha sido rechazada sin explicación. No estamos ante una falta de evidencia, sino ante una barrera deliberada al conocimiento. Y si se impide estudiar lo que está bajo tierra,
Solo queda especular con lo poco que se nos permite ver. En ese vacío han surgido teorías que, aunque llamativas, reflejan algo más profundo: la necesidad de respuestas. Algunos creen que la cámara podría contener elementos metálicos no conocidos, similares a los hallazgos misteriosos en otros puntos de los Andes. Otros afirman que Machu Picchu no fue edificada únicamente por los incas, sino sobre una base previa mucho más antigua, quizás anterior incluso a Tiwanaku. Esta idea se apoya en detalles arquitectónicos que no encajan con el estilo imperial inca, como bloques que parecen haber sido tallados con herramientas ausentes en esa época, o ensamblajes de piedra que resisten sin restauración desde hace siglos. A esto se suman relatos locales que hablan de luces que emergen del suelo, de sonidos profundos en las noches sin viento, de zonas donde los animales no se acercan. ¿Son mitos? Tal vez, pero en un lugar donde la ciencia se detiene, la leyenda toma fuerza. Y si todo esto no fuera más que una pieza de algo mucho más grande, algunos aseguran que Machu Picchu forma parte de una red de centros energéticos, interconectados a lo largo de los Andes, unidos por caminos ocultos, túneles antiguos y un conocimiento perdido que aún no entendemos. La cámara prohibida sería entonces solo una puerta, una entrada sellada no solo por piedra, sino por miedo, por poder o por conveniencia. Porque hay verdades que no se niegan por ignorancia, sino por decisión. Y Machu Picchu podría estar sosteniendo una de las más importantes que aún no se nos permite ver. La historia oficial nos dice que Machu Picchu fue un refugio ceremonial para la élite inca, un sitio de observación astronómica y espiritualidad en lo alto de la montaña. Pero cuando se observa con detenimiento todo lo que no se ha excavado, lo que no se ha permitido estudiar, lo que se ha silenciado activamente, la imagen comienza a resquebrajarse. No parece lógico que con toda la tecnología moderna, con el alcance global de la arqueología contemporánea, un hallazgo tan claro como una cámara subterránea, identificada con georradar, siga siendo ignorado por completo. ¿Cómo es posible que en más de 2 décadas no se haya avanzado un solo centímetro en su exploración? La cámara bajo el Templo del Sol no es una leyenda, no es una invención, es un hecho técnico documentado. Lo que no se ha permitido es mirarla de frente. Hay algo que incomoda en su existencia, algo que no encaja con la narrativa establecida. Y cuando un vacío es sostenido durante tanto tiempo, no puede ser accidental. Tal vez esa cámara contenga restos humanos que contradigan lo que se sabe de la estructura del poder incaico. O tal vez haya en su interior símbolos, materiales o artefactos que no pertenezcan a la cronología que nos enseñaron. Incluso si solo contuviera tierra y piedra, el hecho de que no se quiera verificarlo ya genera sospechas. Porque lo que define a un misterio no es solo lo desconocido, sino lo que se decide no conocer. Y cuando una cultura como la incaica, con una cosmovisión sofisticada, conocimientos astronómicos y arquitectónicos avanzados, elige sellar algo bajo su templo más sagrado, es porque eso tenía un propósito. No hay casualidades en una civilización que alineaba sus templos con los movimientos del sol y construía sobre vetas energéticas de la montaña. Si el acceso a esa cámara ha sido bloqueado, es porque lo que guarda es importante. No necesariamente peligroso, pero sí transformador. Algo que podría cambiar la manera en que entendemos la historia andina, o incluso el origen de ciertos saberes precolombinos. Tal vez Machu Picchu no sea solo una joya arquitectónica, sino una cápsula. Una que fue diseñada para permanecer cerrada hasta que alguien supiera qué buscar. Hoy no lo sabemos, pero la pregunta sigue allí, vibrando bajo la piedra. ¿Qué es lo que se protege bajo Machu Picchu? ¿Y quién decide que no podamos saberlo? Si tú también sientes que hay algo más esperando bajo esa montaña, comenta qué crees que hay dentro de la cámara sellada. ¿Tumbas olvidadas? ¿Conocimiento ancestral? ¿Un mensaje que aún no sabemos leer? Deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para que podamos seguir desenterrando estos enigmas. Porque lo más importante de Machu Picchu tal vez no sea lo que vemos, sino lo que aún no nos han dejado buscar.